Hay una frase, no sé si te suena, de Ralph Marston, Sí, creo que sé a cuál te refieres. que siempre me ha dado que pensar, me ha rondado la cabeza. Dice algo así como que la felicidad es una elección, no un resultado. Exacto. Que nada te hará feliz hasta que tú elijas serlo y que solo puede venir de ti. Sí, Suena muy bien, ¿verdad? Es de esas frases que pones en un marco. totalmente. Pero tiene una carga de profundidad tremenda. Muchísima. Porque seamos sinceras, en un mal día esa frase te puede sonar casi a Roma. Claro, Y por eso lo que queríamos analizar hoy es si un conjunto de fuentes que hemos reunido nos puede dar una especie de mapa, un manual práctico, para que esa elección sea algo real. es que es un punto de partida que lo cambia todo. No es un cliché de estos de taza de desayuno, es una transferencia de poder radical. Radical y casi abrumadora, diría yo. Sí, sí, abrumadora. Porque si la felicidad es una elección, la responsabilidad recae entera en la persona. Se acabaron las excusas. Exacto. Se elimina la capacidad de culpar a las circunstancias, al jefe, al tráfico, a lo que sea. Da un poco de vértigo, ¿no? El control es tuyo, pero la carga también. Totalmente. Y justo cuando estás asimilando eso, llega George Raveling y ¡hala! Sube la apuesta. Sí, él va un paso más allá. Dice que la elección diaria no es entre felicidad y miseria, sino entre feliz y muy feliz. Y ese matiz establece el tono de toda nuestra conversación. Asume que la decisión fundamental, la de Marston, ya está tomada. Claro, da por hecho que ya has elegido ser feliz. La cuestión ahora es ¿cuánto? Eso es. Pero espera un momento. Eso de que la elección es entre feliz y muy feliz, a mí me suena un poco a, no sé, a positividad tóxica. Ya, entiendo por dónde vas. ¿Qué pasa con los días en los que, sinceramente, la elección parece más bien entre miserable y un poco menos miserable? Es que estas fuentes ignoran esa realidad. Es una pregunta clave, sí. Y yo creo que no la ignoran, sino que la reenfocan. ¿En qué sentido? No se trata de negar que hay días terribles, sino de cambiar, digamos, el punto de partida por defecto. La propuesta es que nuestro estado base sea feliz Ujú. y que desde ahí trabajemos para llegar al muy feliz. Los días malos son baches en el camino, no el camino en sí. Entiendo. Y eso nos lleva a la pregunta del millón. Claro, si esa es la elección, ¿por qué fallamos tanto en mantenerla? ¿Por qué nos caemos de ese camino? Exacto. Y aquí es donde las fuentes apuntan a una idea de Jim Kwik que a mí me parece una revelación. Ujú. Dice que el agotamiento no viene de hacer demasiado, sino de no hacer lo suficiente de aquello que nos nutre, que nos enriquece, que nos revitaliza. Ahí está el núcleo del mecanismo. Es como intentar encender un fuego sin combustible. Buena analogía. La fuerza de voluntad por sí sola, esa decisión de ser muy feliz, no puede sostener la alegría si una persona se priva sistemáticamente de lo que le da vida. Es que la fuerza de voluntad es finita, es un músculo que se cansa. No puedes tirar solo de ella. O sea que no se trata de apretar más los dientes, sino de recargar la batería. ¿Y esa recarga, esa nutrición, de qué hablamos exactamente? Porque suena a algo que requiere mucho tiempo o dinero. Para nada. De hecho, las fuentes sugieren que es todo lo contrario. Lo que te da vida puede ser algo minúsculo, integrado en el día a día. Por ejemplo, Pues mira, puede ser dedicar 10 minutos a leer en el metro en lugar de mirar el móvil sin más, o escuchar esa canción que te pone las pilas de camino al trabajo. o esa conversación de 5 minutos con un colega que te cae bien. Exacto. Son pequeñas inyecciones de energía, no grandes gestos. Entiendo. Es como si tuviéramos fugas de energía constantes, y estas pequeñas cosas son las que van tapando los agujeros. Eso es. Me recuerda a una cita de Carlos Castaneda que tenemos en las notas. Hacernos miserables o hacernos fuertes. La cantidad de trabajo es la misma. Es que esa idea es demoledora. La energía se va a gastar igual. Vas a llegar al final del día cansado sí o sí. Ya. La pregunta es, ¿en qué has invertido esa energía? ¿En darle vueltas a un problema? ¿En quejarte? ¿En hacer algo que detestas por obligación? Eso es agotamiento. Claro. ¿O la has invertido en resolver, en aprender, en construir algo, aunque sea pequeño? Eso es cansancio, pero un cansancio que fortalece. Es una idea muy potente porque a menudo pensamos que estar agotados es como una medalla al mérito. Estoy reventada, lo he dado todo. Sí, sí, como una señal de haber trabajado mucho. Pero Castaneda dice que no, que es una señal de haber invertido mal tu energía. Que podrías estar igual de cansada, pero sentirte fuerte en vez de vacía. El ejemplo de Martha Stewart lo clava. Ella dice algo como,
Me encanta el reto de empezar de cero cada día y ver cuánto puedo lograr. Su trabajo no la agota. La revitaliza. Exacto. Y esto conecta con esa directriz de sentir más. No se trata de ignorar las dificultades, sino de permitirse sentir la revitalización del trabajo que importa, el enriquecimiento del aprendizaje. Ya. Si estás agotado, vives en una línea emocional plana. Eres incapaz de sentir ni lo bueno ni lo malo con intensidad. La nutrición te devuelve esa capacidad. Claro. Y si no puedes sentir, si estás vacía, no puedes dar nada. ¡Qué imposible! Y si no puedes dar, tampoco puedes enseñar, ¿no? Me pregunto cómo afecta todo esto a la gente que nos rodea, sobre todo a los hijos. Uf, ese es el tema. Porque es muy fácil decirles, tienes que ser feliz, pero si te ven agotada y resentida todo el día. Y mira, justo Austin Kleon habla de esto. Es que lo que dice Kleon es la prueba del algodón definitiva. Tienes que ser el tipo de ser humano que quieres que tus hijos sean. Y como dice el refrán, del dicho al hecho hay un gran trecho. Es que las personas, y sobre todo los niños, no aprenden de nuestras proclamas, sino de nuestra práctica. Son esponjas de nuestro estado de ánimo, no de nuestras palabras. Totalmente. Absorben el ambiente. Si el ambiente es de queja y de sacrificio, pues eso es lo que aprenden. Ahí está la trampa que la idea de Quick ayuda a evitar. Si una persona hace todas las acciones correctas, entre comillas, pero lo hace desde el agotamiento, el mensaje que transmite no es de virtud, Sino de... de martirio. Enseña a sus hijos que ser bueno o responsable es sinónimo de sacrificarse hasta quedar vacío. Y eso es un legado terrible, Es un legado de infelicidad, vamos. sin duda. El ejemplo de Tony Dungy sobre el jugador de béisbol Andy Pettitte es muy revelador. Dice que su influencia sobre los lanzadores más jóvenes de los Yankees no venía de sermones. No. Venía de verlo entrenar, de su constancia, de su pasión. Él era el mensaje. Su influencia era pasiva, simplemente por ser quien era. Y eso es lo más poderoso. No tenía que hacer de mentor. Era un mentor. Y podía mantener ese nivel porque su trabajo lo nutría. No lo consumía. Y esto nos permite entender una afirmación que hoy suena audaz, la del apóstol Pablo: imitadme a mí como yo a Cristo. Decir eso hoy en día sería, de una arrogancia tremenda. Sí. ¿Te cancelarían al momento? Pero entiendo el punto. Tu vida tiene que ser el mensaje. No puedes pedir a otros que sigan un mapa que tú no estás usando. Exacto. Una frase así solo es posible si se vive una vida digna de ser imitada. Una vida sostenida por esa alegría elegida y nutrida. Se conecta con la idea de que quien trae felicidad a los demás, la encontrará. Pero con la advertencia crucial de que De que no se puede dar lo que no se tiene. no se puede repartir alegría desde un pozo seco. Exacto. Has mencionado el pozo. Y esa es otra de las ideas centrales de las fuentes. La metáfora de cavar el pozo antes de tener sed. Y es que esa vida de la que hablamos, la que sirve de ejemplo, no se improvisa. Se construye cada día. De ahí la metáfora. No puedes esperar a que llegue la sequía, la crisis, para empezar a buscar agua. Para entonces es demasiado tarde. Vale, cavar el pozo. Vamos a ponerlo en lenguaje de a pie. ¿Qué significa eso en un martes cualquiera a las 11 de la mañana? Pues significa que no puedes esperar a sentirte fatal para empezar a cuidarte. Esas pequeñas cosas que nos nutren, el paseo, la conversación, el hobby, ese es el pozo que cavas cada día. Son depósitos de bienestar. Exacto. Si no lo haces, cuando llegue la sed de verdad, un despido, una enfermedad, lo que sea, no habrá de dónde beber. La reserva estará a cero. Esto me recuerda a lo que dice Naval Ravikant. La relación más importante que tienes es contigo misma. Es que es así. A menudo tratamos mejor a nuestras amistades que a nosotras mismas. No le cancelaríamos una cena a una amiga en el último minuto, pero sí cancelamos 20 minutos para nosotras sin pensarlo 2 veces. Porque no lo vemos como una inversión, lo vemos como un lujo prescindible. Y las fuentes nos dicen que es justo al revés, es la inversión más necesaria. La que sostiene todo lo demás. Efectivamente. Cuando leí por primera vez la parábola de Anthony de Melo en las notas, me chocó bastante. Un discípulo reza sin parar y su maestro le pregunta: ¿cuándo dejarás de apoyarte en Dios y te pondrás de pie por ti mismo? Suena casi a blasfemia. A primera vista sí, pero el remate del maestro es lo que le da todo el sentido. Cuando aprenderás que un padre no es alguien en quien apoyarse, sino alguien que elimina tu tendencia a apoyarse. ¿Es una lección sobre la madurez? Totalmente. Releyéndolo, creo que entiendo el mensaje de fondo, que es increíblemente potente. No se trata de no tener fe, No, claro. sino de no usarla como una muleta
para evitar tu propia responsabilidad. Exacto. La conexión con la premisa inicial de Marston es directa y demoledora. La madurez, ya sea espiritual o personal, implica dejar de externalizar la fuente de nuestra felicidad. Significa ponerse en pie. Asumir la responsabilidad y dejar de buscar apoyos externos para algo que, como decía Marston, solo puede venir de dentro. Y esa idea de ponerse en pie, de sostenerse, tiene hasta un eco en lo físico, ¿verdad? Hay una parte de las fuentes que habla de los estándares de fuerza de Dan John. Sí, y es fascinante. Dan John propone unos estándares de fuerza funcional, como ser capaz de levantar en peso muerto tu propio peso corporal. ¿Vale? Y no son números arbitrarios para gente de gimnasio. Son una representación física de la capacidad de ser autosuficiente, de poder, literalmente, con tu propio peso. Es la metáfora hecha carne, la capacidad de levantarte a ti misma. La idea no es ser un superatleta, sino tener la capacidad física básica para manejar tu propia vida. Y Wim Hof ofrece la filosofía que une lo físico y lo mental. Él dice que cualquier desafío se supera con una mente clara y la voluntad de seguir adelante. Pero lo interesante es que sus prácticas, la exposición al frío, la respiración, no son un castigo, son un ejemplo perfecto de encontrar desafíos que revitalizan, no que agotan. Claro, él no está sufriendo, está encontrando energía en el reto. Exacto. Y el proceso que describe es la clave. Primero, creer que es posible. Luego, hacerlo. Dice que hay que imaginar vívidamente cada paso, abrazar las partes que dan miedo, hasta que el miedo se disipa. Y aquí viene lo bueno. Aquí viene lo increíble. La sensación de lograr la tarea llega antes de hacerla realmente. O sea que no es ver para creer, sino creer para ver. Esto es la encarnación física de la elección de la felicidad de la que hablábamos al principio. Es la manifestación más clara. No te esperas a sentirte valiente para meterte en el hielo. No, eliges actuar, lo practicas mentalmente, lo visualizas, hasta que la sensación interna de capacidad, ese sentimiento de ser muy feliz y capaz, se convierte en la realidad que impulsa la acción. Creas las condiciones internas primero. Eso es. Pero claro, crear ese estado no es un sprint, requiere una práctica constante, sostenible. Y eso me recuerda a una paradoja muy nuestra. Despacio voy porque deprisa estoy. Una de las grandes verdades. La velocidad sostenible, el poder avanzar a largo plazo, nace de la paciencia. La prisa solo garantiza el agotamiento. Y nos advierten con la fábula del 100 pies, que acaba en una zanja por analizar demasiado qué pata mover primero. La parálisis por análisis. Justo. El 100 pies en la zanja. Creo que todas hemos sido ese 100 pies alguna vez, ¿no? Más de una vez. Pensando tanto en la rutina de gimnasio perfecta, o en la dieta ideal, o en el curso de meditación definitivo, que al final acabamos en el sofá comiendo patatas fritas. Porque no hemos empezado nada. Nos obsesionamos tanto con encontrar la práctica perfecta de nutrición que al final no hacemos nada. Y por eso el consejo de Peter Ralston es tan útil. ¿Cuál era? No te centres en el resultado, porque eso te distrae del proceso. Claro. Si el objetivo es la felicidad, y la felicidad es una elección que se practica a diario, entonces el propio proceso debe ser la fuente de nutrición. Tiene que serlo. Y para empezar, a veces hay que poner el listón bajo, no por falta de ambición, sino para vencer ese perfeccionismo que paraliza. Es como decir, hoy no voy a escribir una novela, solo una frase. Y una vez que empiezas, ya es más fácil seguir. O sea, que al final de todo, la clave parece ser esa. Buscar la excelencia a través de un trabajo que nos dé vida, no que la consuma. Como dice una de las notas, los tiros perfectos no garantizan resultados perfectos. Exacto. Puedes hacer algo perfecto en tu trabajo y que el resultado no dependa de ti. Pero si la práctica en sí, el acto de lanzar, es gratificante y te nutre, Entonces, la vida vale la pena, independientemente del marcador final. El juego es valioso por cómo se juega. no solo por si se gana. Entonces, si recojo todo lo que hemos hablado, las fuentes nos presentan una especie de arquitectura de la alegría. Primero, ponte en pie por ti misma. Asume la responsabilidad. Segundo, elige aspirar a ser muy feliz, no solo a sobrevivir. Tercero, haz activamente lo que te nutre. Llena el depósito cada día. Sin combustible no hay fuego. Cuarto, sé un modelo para los demás con tus acciones, no con tus palabras. Quinto, cava tu pozo a diario. Invierte en tu bienestar cuando no lo necesitas para tenerlo cuando sí. Y por último, Actúa. Evita la parálisis de pensar en exceso. Más vale un paso pequeño que un plan perfecto en un cajón.
Y todo esto vuelve a la lección fundamental de Castaneda, que lo engloba todo. Es que lo resume a la perfección. La energía se va a gastar de todos modos. Es una ley de la vida. Ya. La única decisión real que tenemos es si invertimos esa energía en construir nuestra fortaleza interior o en alimentar nuestra propia miseria. La cantidad de trabajo es la misma. La misma. Al final, las fuentes dejan una reflexión muy potente. Sugieren que la buena nueva, o como dicen en inglés, the good word, no es algo que se dice. Es algo que se encarna. No es un sermón, es un ejemplo vivo. Y eso nos lleva a la pregunta final que podemos dejar en el aire. Si las acciones de hoy fueran la única palabra, el único mensaje que los demás pudieran leer sobre una persona, ¿qué historia contarían? Una de agotamiento, de sacrificio y de queja. O una de nutrición, de vitalidad y de alegría elegida.